Al Capone, uno de los gánsteres más famosos de la historia, dejó una huella indeleble en el mundo del crimen organizado. Desde su ascenso al poder en los años 20 hasta su caída debido a delitos fiscales. He aquí 16 cosas fascinantes que quizá no sabías sobre el infame líder de la mafia. Número 16. Fue expulsado de la escuela por golpear a una maestra en la cara. Alphonse Al Capone, uno de los gánsteres más notorios de la historia, tuvo una infancia que contrasta sorprendentemente con la vida de crimen que luego adoptaría. Nacido en Brooklyn en 1899, era hijo de inmigrantes italianos que valoraban la educación y el trabajo duro. Desde joven, Capone mostró ser un estudiante prometedor en su escuela católica, destacando en materias académicas y en su capacidad para relacionarse con los demás. Sin embargo, su carácter fuerte y espíritu independiente chocaban con las rígidas normas disciplinarias que la escuela imponía. El momento clave que marcó su alejamiento de la educación formal ocurrió cuando tenía 14 años. Durante una confrontación con un maestro que utilizó la violencia física como castigo, Capone respondió con furia. Este incidente llevó a su expulsión definitiva. Sin la guía de una educación estructurada, se encontró más atraído por la vida en las calles de Brooklyn, donde comenzó a relacionarse con pandillas locales y a desarrollar un interés en actividades que prometían dinero rápido y un estilo de vida emocionante. Aunque en sus primeros años Capone parecía tener un camino distinto al que finalmente siguió, este giro marcó el inicio de su transición de un joven con potencial académico a una figura clave en el crimen organizado. La falta de opciones y el rechazo a las estrictas normas sociales y educativas lo empujaron hacia un mundo donde establecería su infamia y se convertiría en una de las figuras más reconocidas del siglo XX. Cuando tenía tan solo 14 años, golpeó en la cara a una profesora durante una discusión y fue expulsado de inmediato. Fue después de unirse a las pandillas que comenzó a involucrarse en actividades delictivas que alcanzaron su punto máximo cuando conoció a su primer mentor mafioso. Capone decidió unirse a una pandilla más grande y se asoció con la famosa pandilla Five Points de Manhattan. A partir de allí, se involucró profundamente en actividades ilegales aún más graves y comenzó a ganarse su propio reconocimiento entre sus colegas criminales. Número 15. Abrió el primer comedor social para los pobres de Chicago. La Gran Depresión fue una grave crisis económica mundial que comenzó en Estados Unidos y se produjo en la década de 1920. Se prolongó hasta finales de la década de 1930 y fue la epidemia financiera de mayor alcance de todo el siglo XX. Comenzó debido a una caída en picada de los precios de las acciones que comenzó a fines de 1929 y que luego se denominó apropiadamente Martes Negro. La gente enfrentaba un sufrimiento extremo debido a la escasez de empleos y la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas en medio de una de las peores crisis económicas de la historia. Era una época marcada por una mezcla de auge económico para algunos y una profunda desesperación para otros, especialmente en los barrios más pobres. Fue en este contexto de desigualdad y dificultades que Al Capone, consciente de su reputación y de la necesidad de mejorar su imagen pública, decidió actuar. Con un gesto que parecía de genuina filantropía, aunque con intenciones estratégicas, abrió los primeros comedores populares en Chicago. Estos lugares ofrecían comidas gratuitas a miles de personas hambrientas y desempleadas, brindando no solo sustento, sino también un atisbo de esperanza en un período marcado por el hambre y la miseria. Aunque sus acciones estaban lejos de redimir sus crímenes, este movimiento convirtió a Capone en una figura contradictoria. Un criminal que también fue percibido como un salvador por muchos de los más necesitados. Número 14. Los miembros de la familia de Capone eran personas respetables y respetuosas de la ley. La madre y el padre de Al Capone, Teresa Raiola y Gabriele Capone, eran inmigrantes italianos originarios de Angri, una pequeña localidad cercana a Nápoles. Como muchas familias en el siglo XIX, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, dejando atrás las dificultades económicas y las limitadas oportunidades en Italia. Llegaron a Nueva York en 1893, con grandes esperanzas y la determinación de construir un futuro más prometedor para ellos y sus hijos. Gabriele,
un barbero de profesión, trabajaba largas jornadas atendiendo a sus clientes en Brooklyn, mientras Teresa se dedicaba al cuidado del hogar y de sus hijos, asegurándose de que crecieran con valores sólidos. Ambos eran personas humildes y trabajadoras, profundamente comprometidas con dar a su numerosa familia la estabilidad que necesitaban. A pesar de los desafíos de adaptarse a un nuevo país, los Capone lograron establecerse como una familia respetable en su comunidad. Nunca imaginaron que su hijo Alphonse, a quien criaron con los mismos principios de esfuerzo y disciplina que aplicaban en su propio día a día, acabaría convirtiéndose en uno de los personajes más conocidos y polémicos de la historia estadounidense, simbolizando tanto la opulencia como los excesos de la era de la prohibición. Eran personas honestas que respetaban la ley y eran muy devotas de su familia. Capone no nació en una vida delictiva. Se metió en ella por su cuenta y se abrió camino en el mundo de las organizaciones criminales, haciendo contactos y con la ayuda de sus numerosos mentores, y llegó a la cima de los sindicatos clandestinos como jefe del crimen en un imperio creado por él mismo que poseía y administraba con crueldad. Número 13. La prohibición jugó un papel importante en la acumulación de la fortuna de Capone. La prohibición fue una parte importante de cómo Capone hizo la mayor parte de su dinero. Estaba profundamente involucrado en la industria ilegal del alcohol. Era conocido por hacer explotar bares, algo que no dudaba en hacer si se negaban a comprarle alcohol. Con el tiempo, llegó al poder y obtuvo el control de la clandestinidad criminal. Curiosamente, Al Capone declaró en una ocasión a un periodista que, a pesar de la imagen que proyectaba como el rostro más notorio del contrabando de alcohol durante la era de la prohibición, en realidad estaba en contra de esta ley. Según él, la prohibición no solo había fomentado la corrupción y la violencia, sino que también era un negocio poco rentable para los minoristas. En una de sus pocas entrevistas públicas, Capone expresó que el contrabando, aunque lucrativo para las organizaciones criminales que lo controlaban, creaba enormes riesgos para los pequeños comerciantes que intentaban ganarse la vida. Afirmó que la política gubernamental de prohibir el alcohol no resolvía los problemas de fondo, sino que los empeoraba al empujar la demanda hacia el mercado negro, donde las condiciones eran más peligrosas y los costos, tanto sociales como económicos, eran mucho mayores. Capone argumentaba que, en lugar de prohibir el alcohol, el gobierno debería regularlo, lo que, según él, reduciría significativamente la violencia y permitiría que los empresarios operaran en un entorno más seguro y legítimo. Estas declaraciones sorprendieron a muchos, pues mostraban una faceta delictiva que, paradójicamente, reconocía las fallas del sistema que lo había enriquecido y al mismo tiempo revelaban una complejidad en su pensamiento que iba más allá del mero interés personal. Se queja. Tiene que trabajar 20 horas al día y gastar todo lo que gana para mantener a la policía lejos de él. Número 12. Su patrimonio neto actual está valorado en 1.300 millones de dólares. Se dice que Al Capone llegó a dirigir un imperio criminal que incluía a más de 600 gánsteres bajo su control directo. Estos hombres no solo seguían sus órdenes con lealtad absoluta, sino que también desempeñaban un papel crucial en la protección de sus operaciones frente a las constantes amenazas de las bandas rivales. El alcance de su organización era impresionante, con actividades que abarcaban desde el contrabando de alcohol y la gestión de casas de apuestas hasta el control de clubes nocturnos y burdeles. Cada uno de estos gánsteres cumplía una función específica dentro de su red, ya sea como guardaespaldas, distribuidores o ejecutores, asegurando que el negocio de Capone funcionara con precisión y eficacia. Gracias a este ejército de hombres leales, Capone no solo mantenía el control sobre las lucrativas operaciones de contrabando en Chicago, sino que también era capaz de eliminar a sus competidores de manera sistemática. Este nivel de organización y poder consolidó su reputación como uno de los gánsteres más temidos e influyentes de su tiempo. Debido a la inflación, su imperio criminal valdría hoy unos 1.300 millones de dólares. Le gustaba hacer alarde de su fortuna y definitivamente amaba las cosas buenas de la vida. Cuando recibía invitados, era conocido por darlo todo. Usaba la ropa y las joyas más llamativas que podía encontrar y estaba muy obsesionado con ellas.
realmente disfrutaba fumando puros finos y se decía que consintió a sus invitados con excesos. La inmensa mansión de Capone en Miami Beach, Florida, se vendió por $7,43 millones en agosto de 2016. Número 11. Capone fue apuñalado en prisión por un corte de pelo. En 1934, mientras cumplía condena en la prisión de Alcatraz. Su audacia y arrogancia casi le costaron la vida. Apenas una semana después de llegar a Alcatraz, Capone supuestamente intentó colarse en la cola durante un corte de pelo en prisión. Pero un tipo no lo aceptó. James Lucas, un ladrón de bancos convicto, se tomó muy mal la falta de respeto y el sentimiento de superioridad de Capone y reaccionó acercándose a él, agarrándolo por el cuello y diciéndole que dejara de hacer eso. Cuando Capone le preguntó con valentía, ¿sabes quién soy? Lucas se enfureció y respondió, sé quién eres, imbécil, y si no llegas al final de esa fila, sabré quién eras. El ataque a Al Capone por parte de Lucas fue un episodio que reflejó la brutalidad y el caos de la vida en prisión, un lugar donde las jerarquías de poder y el respeto se ganaban a través de la intimidación y la violencia. Lucas, en un acceso de ira, se acercó a Capone y con un par de tijeras rotas lo apuñaló varias veces en la espalda y la cara en un intento por marcar su territorio. Aunque el ataque fue violento y Capone quedó gravemente herido, las heridas resultaron ser superficiales y no comprometieron su vida. Este incidente sorprendió tanto a las autoridades como a los prisioneros, pues a pesar de su peligrosa fama y su estatus dentro del mundo criminal, Capone demostró ser vulnerable a los ataques en la misma medida que cualquier otro prisionero. Sin embargo, este suceso no hizo más que reforzar la imagen de Capone como un hombre increíblemente resistente y difícil de vencer. En lugar de sucumbir a las lesiones, se recuperó rápidamente, lo que consolidó aún más su estatus dentro de la prisión y fuera de ella. La historia de cómo sobrevivió al ataque y las secuelas que dejó en su rostro se sumaron a la leyenda que rodeaba su figura, mostrando que, incluso en los momentos más sombríos, Capone continuaba siendo una figura formidable, temida por muchos y respetada por algunos. De hecho, su resiliencia durante este ataque solo incrementó su notoriedad y la percepción de que nadie, ni siquiera alguien tan peligroso como él, estaba a salvo en el sistema penitenciario. Número 10. Capone fue responsable del asesinato de la masacre del Día de San Valentín en 1929. El Día de San Valentín de 1929, Capone ordenó a sus hombres que se vistieran de policías y tendieran una emboscada a un jefe de la mafia rival. El tiroteo, conocido como la Masacre de San Valentín, tuvo lugar el 14 de febrero de 1929 en Chicago y se convirtió en uno de los incidentes más notorios de la era de la prohibición. En este evento, se dispararon alrededor de 70 rondas de munición, dejando un saldo de 7 muertos, todos miembros de una banda rival de Capone. Los asesinos, vestidos como policías, irrumpieron en el garaje donde se encontraban las víctimas, abriendo fuego sin piedad. Aunque se rumoreaba ampliamente que Al Capone había ordenado la masacre como parte de su lucha por el control del negocio del alcohol, la policía de Chicago no logró reunir suficientes pruebas para vincularlo directamente con los asesinatos. La masacre, sin embargo, desató un gran revuelo en la ciudad, y aunque no se pudo probar la implicación de Capone, se consolidó la imagen de su crueldad y su voluntad de usar la violencia extrema para lograr sus objetivos. El incidente también intensificó los esfuerzos de las autoridades federales para hacer frente a la creciente influencia de las organizaciones criminales en Chicago. Aunque la masacre de San Valentín no resultó en una condena directa para Capone, fue un símbolo claro del reinado del crimen organizado en la ciudad durante esa época y del peligroso juego de poder que se libraba en las sombras de la ley seca. Sin embargo, cuando la historia apareció en los periódicos y los medios de comunicación, la gente de todo el mundo quedó conmocionada por la brutalidad de la masacre y empezó a ver a Capone como el asesino violento que en realidad era, en lugar del simpático, exitoso y rico hombre de negocios que había abierto un comedor de beneficencia y donado dinero a organizaciones benéficas. Este incidente marcó el comienzo de su caída. Número 9.
Los periódicos lo calificaron de enemigo público número 1 en 1929. La historia de la masacre de San Valentín, que involucraba a Al Capone, causó un gran revuelo tanto a nivel local como nacional, y la indignación pública fue inmediata. Los periódicos, ávidos de sensacionalismo, se encargaron de difundir el escándalo por todo el país, utilizando el tiroteo masivo para alimentar una narrativa de caos y violencia que capturó la atención de miles de personas. El hecho de que los asesinatos hubieran sido orquestados por una de las figuras más poderosas del crimen organizado solo añadió combustible a la furia popular. La gente, horrorizada por la brutalidad del incidente y cansada de la corrupción que permitía que un hombre como Capone operara con impunidad, exigía una respuesta contundente. La presión pública fue tan grande que el gobierno federal, en un intento por recuperar el control y restaurar el orden, no tuvo más opción que actuar. Esto llevó a una investigación formal sobre las actividades criminales de Capone, con un enfoque particular en el contrabando de alcohol, las extorsiones, los asesinatos y las operaciones de su organización mafiosa en Chicago. A pesar de los esfuerzos de Capone para eludir la ley, esta investigación marcaría el comienzo de un proceso largo y complicado que finalmente llevaría a su caída. Cuando no se presentó a la corte después de haber sido citado, se emitió una orden de arresto contra él y la policía lo arrestó por cargos de desacato al tribunal. Sin embargo, los investigadores frustrados no pudieron encontrar pruebas suficientes para encarcelarlo por sus crímenes y el Departamento del Tesoro de los EUU abrió una investigación que más tarde encontró pruebas suficientes para acusarlo de evasión fiscal, por la que fue sentenciado a 11 años de prisión en 1931. Número 8. Su familia sacó a relucir el punto débil que se escondía dentro de Capone. A pesar de su apariencia dura, Capone amaba a su esposa, a sus hijos y a su familia. Le comentó al periodista Howard O'Brien que nunca quiso que sus propios hijos se involucraran en el negocio criminal en el que él estaba involucrado. En su oficina, rodeado por su vasta colección de documentos y artículos relacionados con sus negocios ilegales, Capone también mantenía enmarcadas varias fotografías de su familia. Estas imágenes, aparentemente incongruentes con su temido carácter, ofrecían una visión diferente de él. El hombre de familia, que, a pesar de estar inmerso en el crimen, mantenía un profundo amor por los suyos. Durante una entrevista que se llevó a cabo en su oficina, se le escuchó referirse a sí mismo como un niño mientras hablaba por teléfono con su esposa. Esta frase, pronunciada en un tono de ternura, sorprendió a muchos, pues mostraba una faceta de él que contrastaba enormemente con la figura de gángster implacable por la que era conocido. En una carta escrita desde la prisión a su hijo, Capone expresaba su amor paternal de una manera sincera, casi vulnerable. En ella, les hablaba sobre su deseo de que su hijo tuviera una vida mejor y más honesta que la suya. A pesar de su historia marcada por el crimen, en esos momentos, el hombre que había causado tanto sufrimiento y caos en la ciudad de Chicago se mostraba profundamente preocupado por el bienestar de su familia. Estas muestras de afecto contrastaban de manera impactante con la imagen pública que proyectaba Capone, el criminal despiadado, y revelaban una dualidad en su personalidad, una compleja mezcla entre el gángster que se hacía temer y el hombre de familia que, en su núcleo, deseaba lo mejor para sus seres queridos. Le dijo que se mantuviera fuerte y que realmente quería volver a verlo a él y a su esposa. Firmó la carta con amor y besos, tu querido papá, Alphonse Capone. Número 7. Capone coleccionaba trajes y joyas costosos para mostrar su riqueza. Capone era conocido por su obsesión con la apariencia y por comprar solo lo más caro y lujoso. Su gusto por el lujo se reflejaba en cada aspecto de su vida, desde los trajes hasta las joyas que elegía. Uno de sus caprichos más evidentes era la ropa, ya que Capone no escatimaba en gastos cuando se trataba de vestir con estilo y elegancia. Los trajes que adquiría, de una calidad excepcional, eran importados directamente de Italia, y cada uno de estos trajes costaba $500 en su época, una cifra que, ajustada a la inflación, equivaldría a unos $6.500 en la actualidad.
Además de los trajes, Capone también compraba relojes caros, anillos y otros accesorios, todo ello diseñado para reforzar su imagen de poder y riqueza. Su gusto por las prendas y artículos de alta gama no solo reflejaba su fortuna, sino también su deseo de impresionar y mantener una imagen pública imponente. Le encantaban las joyas muy caras, como los anillos de diamantes para el meñique y los relojes con incrustaciones de joyas. Recientemente, en 2017, el reloj de bolsillo de platino y diamantes de este gángster se vendió en una subasta por la asombrosa suma de $84.375. Incluso se rumoreaba que el presidente Roosevelt ya había conducido un coche suyo y que el Cadillac verde de 1928 se vendió en una subasta en 2012 y se compró por la impresionante suma de $341. Número 6. Capone se ha convertido en el icono arquetípico de un mafioso incondicional y ha sobrevivido a través de la prensa escrita y el cine. En 1932 se estrenó una película que, aunque no era una biografía directa de Al Capone, se inspiraba profundamente en su vida y en su imperio criminal, y se convirtió en una de las primeras representaciones cinematográficas de la era de la prohibición. La película Scarface Asterisk, dirigida por Howard Hawks y escrita por Ben Hecht, fue una obra audaz que retrataba de manera gráfica la brutalidad, la ambición y la violencia asociadas con los gánsteres de la época, destacando a un personaje que, aunque ficticio, claramente reflejaba el ascenso de Capone al poder. Esta versión de Scarface Asterisk presentaba a un joven inmigrante que ascendía en el mundo del crimen mediante la violencia y la corrupción, un paralelo evidente con la forma en que Capone había construido su propio imperio en Chicago. A pesar de la controversia en torno a la violencia explícita y los temas de moralidad, la película fue un éxito tanto en taquilla como en impacto cultural. Si bien Scarface Asterisk no mostraba a Capone por su nombre, la figura de Tony Camonte, el personaje principal, fue concebida como una amalgama de los rasgos más notorios de los gánsteres reales de la época, particularmente el mismo Capone, conocido por su astucia, su brutalidad y su sed de poder. La película influiría enormemente en generaciones posteriores de cineastas, quienes seguirían utilizando la figura del gánster como un símbolo de la lucha por el poder y la resistencia contra un sistema corrupto, algo que Capone representaba de manera tan perfecta. Más allá de ser un éxito cinematográfico, Scarface Asterisk ayudó a cimentar la imagen de Capone en la cultura popular, transformándolo en un icono de la historia del crimen organizado. Las películas y libros sobre gánsteres que vinieron después de Scarface Asterisk continuaron construyendo sobre la base de su figura, mostrando la dualidad entre la fascinación por la figura del criminal y la condena de sus métodos despiadados. La película tuvo tal éxito que el director Oliver Stone luego la rehizo en la versión que todos conocemos y amamos hoy, que se estrenó en diciembre de 1983. Número 5. Tom Hardy protagonizará a Al Capone en la próxima película Fonso. Tom Hardy es ampliamente reconocido por su habilidad para interpretar personajes complejos y oscuros, lo que lo convierte en una elección ideal para interpretar a uno de los villanos más notorios de la historia, Al Capone. En Fonso Asterisk, dirigida y escrita por Josh Trank, Hardy asumirá el papel de Capone en sus últimos años de vida, cuando el infame gángster ya estaba experimentando los efectos de la sífilis que lo había dejado con severos daños cognitivos y físicos. A través de una visión más humana y vulnerable del legendario criminal, la película explora no solo su vida en el crimen organizado, sino también sus años finales en los que lidia con la pérdida de su poder y la lucha contra su propia mente. Anunciada en agosto de 2018, Fonso Asterisk ha generado un gran interés entre los fanáticos del cine y aquellos fascinados por la figura de Capone. La película no solo es un relato sobre su ascenso y caída, sino también una exploración psicológica de un hombre que, en su vida posterior al crimen, se enfrenta a la decadencia mental y la tortura interna. Esta interpretación de Hardy promete añadir una nueva capa de complejidad al personaje, mostrándolo no solo como el despiadado gángster que todos conocemos, sino también como un hombre quebrado por las consecuencias de sus propios actos.
La expectativa por Asterisk Fonso Asterisk también refleja la fascinación persistente que Capone sigue generando en la cultura popular, como un símbolo de poder, corrupción y decadencia. A pesar de que la historia de Capone ha sido contada en varias ocasiones en libros y películas, la promesa de una nueva perspectiva, centrada en sus últimos años, y la capacidad de Hardy para meterse en la mente del personaje, ha avivado la emoción de los fanáticos del cine. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase y las personas cambien, las leyendas como la de Al Capone nunca mueren realmente. La historia de su vida continúa inspirando e impactando, y con cada nueva adaptación, su legado sigue vivo. Fonso se centrará en las batallas del ícono con la demencia después de cumplir casi 10 años en prisión. Actualmente no tiene una fecha de lanzamiento, pero cuando Fandango tuiteó al respecto, anunciaron que podríamos esperarlo en algún momento de 2019, aunque debemos tener en cuenta que el tuit fue eliminado más tarde. Número 4. Capone recibió 2.000 cartas de admiradores cada semana. Al Capone, a lo largo de su carrera criminal, construyó una imagen pública que lo convirtió en una de las figuras más conocidas y controversiales de su tiempo. Durante su reinado en el crimen organizado, su personalidad carismática y su audacia lo convirtieron en un personaje casi legendario. A pesar de su involucramiento en actividades ilegales, Capone fue considerado por algunos como un hombre que sabía cómo ganarse el apoyo de las masas, especialmente de aquellos que sufrían durante la Gran Depresión. Recibía alrededor de 2.000 cartas de admiradores cada semana, un testimonio de la fascinación que ejercía sobre la gente común, que a menudo lo veía como una figura que desafiaba las normas establecidas. Muchos de sus admiradores le enviaban cartas de apoyo, alabando su fuerza, su éxito y su aparente generosidad. No solo era una figura temida, sino también admirada, especialmente por aquellos que sentían que el gobierno y las grandes corporaciones los habían abandonado durante tiempos difíciles. Los comedores populares que Capone había instalado en Chicago, aunque una tapadera para sus actividades criminales, le daban una imagen de benefactor público, y muchos veían en él una especie de héroe no oficial. Capone nunca evitó los medios de comunicación. Al contrario, parecía disfrutar de ser el centro de atención. Estaba al tanto de cómo la prensa lo retrataba y en muchos casos aprovechaba las oportunidades para reforzar su propia imagen de hombre poderoso, astuto y en ocasiones hasta simpático. A menudo se le veía en los periódicos como un hombre audaz, al que no le temían las autoridades, capaz de manipular las situaciones a su favor. Esta relación con la prensa y su habilidad para controlar su imagen jugó un papel crucial en cómo se percibía a Capone, no solo como un gángster, sino como una figura emblemática de la época. Número 3. Capone tenía sífilis en etapa avanzada que no recibió tratamiento. Capone contrajo la enfermedad de sífilis, probablemente en un burdel que dirigía. La enfermedad no fue tratada y contribuyó en gran medida a su rápido deterioro en prisión. Durante su tiempo en la prisión de Alcatraz, Al Capone vivió una de las etapas más sombrías de su vida. Al principio, la vida en la famosa prisión de máxima seguridad no pareció afectar demasiado su carácter, pues Capone seguía siendo el hombre astuto y carismático que había sido durante su reinado en Chicago. Sin embargo, la dura realidad de estar encarcelado en un lugar tan imponente y sin las comodidades que antes le brindaba su riqueza, comenzó a pasarle factura. Capone, que había sido un hombre de gran poder y control, empezó a perder su capacidad de manejar su entorno y su mente. A lo largo de su tiempo en Alcatraz, su salud física y mental se deterioraron a un ritmo alarmante. Capone fue ingresado varias veces al hospital de la prisión debido a problemas médicos graves. Sus enfermedades no solo fueron físicas, sino también psicológicas. Sufrió de una rápida y severa descomposición mental que se manifestó en episodios de psicosis confusa y desorientada. Parecía ser incapaz de sostener una conversación coherente durante largos periodos, y su conducta se volvió cada vez más errática. Los médicos diagnosticaron que su salud mental había sufrido un colapso, probablemente exacerbado por su tiempo en prisión y el hecho de que su vida de lujos y poder había llegado a un final tan abrupto. Además de los problemas psicológicos, Capone también padecía de una serie de afecciones físicas graves que se habían visto agravadas por su vida de excesos durante su época de poder.
sus enfermedades mentales y físicas se volvieron una combinación devastadora. En algunos momentos, su psicosis era tan grave que parecía no reconocer ni siquiera a los pocos amigos y familiares que aún lo visitaban. Número 2. Capone hizo que la mafia pareciera atractiva y tiene una base de seguidores leales. Gracias a Capone, muchas de las principales organizaciones criminales modernas siguen existiendo hoy en día. Su habilidad para crear y mantener una estructura criminal altamente organizada dejó una marca indeleble en el mundo del crimen. A través de su uso de la violencia, la intimidación, la corrupción de funcionarios y su capacidad para manipular la ley, Capone estableció un modelo que sería seguido por otras bandas a lo largo de los años. Su control sobre los territorios y el tráfico de alcohol durante la era de la prohibición le permitió consolidar su poder y expandir su influencia a nivel nacional. Además, su enfoque en el lavado de dinero, el contrabando y la extorsión sentó las bases para la creación de complejas redes criminales que prosperarían mucho después de su caída. La lealtad que cultivó entre sus seguidores y la manera en que supo manejar la presión de las autoridades locales e incluso federales establecieron un precedente para futuras generaciones de mafiosos. A pesar de su encarcelamiento y eventual deterioro, el legado de Capone sigue vivo en las organizaciones criminales modernas, que emplean muchas de las tácticas que él popularizó para asegurar su dominio y prosperidad. Su territorio en Chicago sigue sufriendo y tiene una de las tasas de criminalidad más altas de Estados Unidos. Hemos visto cómo la cultura de las pandillas se ha vuelto cada vez más popular y, en lugar de disgusto, ha sido recibida con respuestas de cada vez más fanáticos que piensan que Capone era un hombre increíble y algunos incluso lo envidian o lo admiran. Scarface fue un ícono que manchó la historia con sangre, gore y violencia pandillera que permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Número 1. Sus amigos más cercanos lo llamaban Snorky como apodo. A pesar de ser famoso por su temible apodo Scarface, que lo asociaba a su violencia y a su físico marcado por cicatrices de batalla, las personas más cercanas a Al Capone, incluidos sus mejores amigos y su círculo íntimo, lo llamaban cariñosamente Snorky. Este apodo, que podría sonar sorprendente para muchos, reflejaba una faceta más suave y accesible de Capone, muy diferente a la imagen de gángster despiadado que proyectaba públicamente. Snorky era un término afectuoso que hablaba de su carácter personal y de la relación cercana que mantenía con aquellos en quienes confiaba. Este apodo también revelaba el contraste entre la imagen pública de Capone como un hombre brutal y calculador y la persona más humana que él mostraba a su círculo privado. Sus amigos le atribuían una personalidad cálida, amistosa y a menudo un sentido del humor que contrastaba con el peligroso criminal que era conocido por todos. Snorky era una forma de reconocer la lealtad, el cariño y la relación más profunda que Capone cultivaba con su gente. Este apodo también ayudaba a suavizar su imagen ante aquellos que lo trataban de cerca, creando un vínculo más personal, aunque, en última instancia, Capone seguía siendo el mismo hombre despiadado que regía el crimen en Chicago. La definición de la palabra Snorky es elegante, ostentoso, bien vestido y a la moda. A Capone le gustaba el término y deseaba que lo conocieran por ese nombre en lugar de Scarface, ya que sentía que expresaba y enfatizaba su imagen como el hombre de negocios rico y exitoso que se consideraba. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.